Hubo un día en que lo tenías todo, o eso creías. Tenías lo que construiste, lo que acumulaste, lo que te daba nombre, lo que te hacía sentir que sabías quién eras. Y entonces se fue. Las personas que creías inamovibles se movieron. Las que juraron quedarse encontraron la salida. Lo que construiste con años se cayó en poco tiempo y te quedaste en medio de las ruinas de una vida que ya no reconocías. Job lo conoce, sentado en cenizas, sin hijos, sin riqueza, sin salud, con su esposa diciéndole que maldijera y muriera, con sus amigos explicándole su dolor desde la comodidad de no haberlo vivido. Algo hiciste mal, esto es consecuencia. Si fueras mejor persona, esto no te pasaría. Y Job no fingió, no sonrió, no dijo todo pasa por algo, reclamó, lloró, exigió respuestas, porque el dolor real no se resuelve con frases bonitas, ni con personas que no saben acompañarte cuando el camino es cómodo. Y cuando todos se fueron, Job no se quedó solo, se quedó consigo mismo. Y ahí, en ese silencio que duele, descubrió algo que la compañía nunca le hubiera mostrado, que no todos van a entender tu camino, y no estás aquí para que lo entiendan, estás aquí para vivirlo, porque hay caminos que solo se caminan solos, no porque nadie te quiera, sino porque lo que tienes que encontrar en ese camino solo aparece cuando no hay nadie más en quien apoyarte, y en ese fondo, donde ya no queda nada que perder, apareció algo, no como recompensa, como revelación, lo que eres cuando no tienes nada, eso, solo eso. Eso es lo que nunca te pueden quitar. La fuerza que buscabas afuera siempre estuvo adentro. La identidad que construiste con lo que tenías no era tu identidad real, era solo lo que tenías. Y a veces Dios tiene que quitarte todo para que veas de qué estás hecho. No porque seas débil, sino porque la comodidad no revela, protege. Y lo que se esconde detrás de la protección solo aparece cuando ya no queda nada que proteger. Job recibió el doble al final, pero eso no es la parte importante. La parte importante es lo que descubrió sentado en las cenizas, que seguía siendo, que seguía en pie, que después de perderlo todo todavía había algo dentro que no podía perder. Eso eres tú también, lo que quedó después de la pérdida, lo que se mantuvo después del abandono, lo que sobrevivió cuando todos los demás se cayó. Eso no es lo que perdiste, es lo que eres. Y la pregunta final no es por qué te pasó, es esta. Ahora que sabes lo que quedó cuando todo se fue, ¿vas a seguir buscando tu identidad en lo que tienes y en quién se queda? ¿O vas a construirte desde lo que descubriste que eres cuando te quedaste solo contigo? Nadie te prepara para perderlo todo. No hay manual, no hay curso, no hay persona que pueda explicarte lo que se siente. Estar en el fondo mirando hacia arriba sin saber si vas a poder subir. Pero hay algo que la ciencia y la historia de Job y miles de años de sabiduría humana confirman con claridad brutal. El fondo revela lo que la cima esconde, lo que el dolor le hace al cerebro cuando pierdes todo. El cerebro entra en crisis, no como metáfora, como evento neurológico real. El sistema nervioso registra la pérdida con la misma intensidad que registra una amenaza física. El cortisol se dispara, la amígdala se activa, el cuerpo entra en modo de supervivencia y en ese modo algo extraordinario ocurre. El cerebro empieza a buscar recursos que nunca había necesitado antes, activa conexiones que estaban dormidas, despierta capacidades que la comodidad nunca exigió. Los psicólogos lo llaman crecimiento postraumático. No es que el dolor sea bueno, es que el ser humano tiene una capacidad innata de reorganizarse después de la ruptura de una versión más profunda, más resiliente, más real de lo que antes era. Pero esa capacidad no aparece en la comodidad, solo aparece cuando no queda otra opción que encontrarla. El sistema inmune funciona igual, se fortalece con el contacto, con la exposición, con el desafío. Un sistema inmune que nunca enfrentó nada es un sistema frágil. Un sistema inmune que atravesó la enfermedad, aprendió a reconocer la amenaza, construyó memoria, construyó respuesta, se volvió más inteligente que antes de la crisis. Tu cuerpo sabe esto, aunque tu mente lo olvide. Cada vez que atravesaste algo que creías que no podías atravesar, tu biología tomó nota, construyó una memoria de resiliencia que vive en tus células aunque tú no la recuerdes conscientemente. Eso no se pierde, aunque pierdas todo lo demás. Hay una pregunta que la comodidad nunca te obliga a responder. ¿Quién soy cuando no tengo nada? Mientras tienes trabajo, tienes pareja, tienes salud, tienes lo que construiste, no necesitas responderla. Tu identidad está anclada en lo que tienes, en lo que haces, en lo que otros ven de ti. Pero cuando todo eso desaparece, la pregunta queda flotando en el silencio y tienes dos opciones: huir de ella, taparla con lo primero que encuentres, reconstruir rápido la misma identidad externa para no tener que mirar adentro, o quedarte con ella, sentarte en las cenizas como Job, sin fingir, sin apresurarte, sin necesitar que nadie entienda lo que estás atravesando.
y descubrir que en el fondo hay algo que no se cayó, una voz que sigue siendo tuya, una claridad que no depende de lo que tienes, una fuerza que no sabías que existía porque nunca la habías necesitado. Eso es lo que Job encontró sentado en sus cenizas, no una explicación, no una justificación del dolor, sino él mismo, sin adornos, sin títulos, sin lo que lo hacía verse importante desde afuera, solo él, y fue suficiente. Cuando las personas se van, cuando el camino se vacía, cuando te quedas solo con tu historia, no te quedas vacío, te quedas contigo, y contigo está todo lo que viviste, todo lo que atravesaste, todo lo que aprendiste en los momentos que más dolieron, todo lo que construiste en silencio cuando nadie miraba. Eso no se va con nadie, no se pierde en ninguna crisis, no desaparece cuando el camino se vacía, es tuyo, completamente tuyo, y no todos van a entender tu camino, eso ya lo sabes, pero no estás aquí para que lo entiendan, estás aquí para vivirlo, para atravesarlo, para llegar al otro lado siendo más de lo que eras cuando empezaste. Eso es nutrir el alma desde la raíz. No es solo lo que comes, no es solo el protocolo, no es solo el hábito nuevo, es reconocer que en el momento más oscuro, cuando el cuerpo estaba agotado, cuando las personas se fueron, cuando el diagnóstico llegó, cuando las cenizas eran todo lo que quedaba, tú seguiste siendo, y lo que siguió siendo cuando todo lo demás se cayó, es la raíz, la más profunda, la más real, la que ninguna pérdida, ningún abandono, ninguna crisis pudo arrancar. Esa raíz es de donde crece todo lo demás, y la pregunta final no es si sobreviviste al fondo, ya lo sobreviviste. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a construir desde lo que encontraste ahí o sigues buscando la identidad en lo que se puede perder?